Bueno, pues muchas gracias por su educación, por su aguante. El doctor Barrios ha tenido un conflicto por el cual nos pidió que lo esperáramos, así lo hemos hecho. Quiero comentar que Autonomías del Desacuerdo, este Festival 2009 de Transitio, se complace en recibir no solamente a José Luis Barrios, sino a todos ustedes. Estos eventos son muy importantes porque nos actualizan de muchas cosas y a veces hasta nos sulfuran, porque como ayer, ¿verdad?, que hay diferencias de opinión, bueno, para eso están hechos este tipo de simposios. José Luis Barrios será la tercera y penúltima conferencia magistral, y voy a leer los datos que tengo. José Luis Barrios nació en la Ciudad de México en 1961. Tras obtener la maestría y la licenciatura en filosofía, se especializó en estudios de estética y teoría del arte. Al doctorarse en historia del arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, se dedicó a hacer una serie de desarrollos teóricos, conceptuales, se acercó muchísimo más al ambiente artístico y a muchos de nosotros. Es investigador nacional nivel 1, adicionalmente investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana y profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es asesor académico del MUAC, el nuevo y hermosísimo Museo Universitario de la UNAM, miembro del Consejo Académico del Laboratorio de Arte Alameda y consejero de la Fundación Cultural Televisa. Ha participado en diversos congresos y coloquios nacionales e internacionales, ha impartido conferencias magistrales en Argentina, Universidad Nacional de La Plata, Venezuela, Universidad Central de Caracas y España. Su más reciente libro, El cuerpo disuelto, lo colosal y lo monstruoso, está publicado por la Universidad Iberoamericana en el 2009. Desde luego un destacado director del Centro Curare y de su revista. Ha impartido clases en diferentes sitios como el CCSB de Barcelona, el Espai d'Art Contemporani de Castelló, Fundación Antonio Tapias, etcétera. Con ustedes, el maestro José Luis Barrios. Bien, muchas gracias y de verdad una disculpa por el retraso, pero nada, uno no puede hacer tantas cosas a la vez, al menos intentar cargar tantas cosas al mismo tiempo porque algo se olvida siempre. Y en este caso me olvidó el USB del PowerPoint, tuve que digitalizar imágenes de nuevo y armar rápidamente de mi texto las 3 imágenes que les voy a presentar, menos mal que eran 3 y no 30, eso de todas maneras nos hizo ganar tiempo. Decidí titularle este trabajo Geopolíticas, mirada, discurso y emplazamiento. Este trabajo tiene que ver con un desarrollo mucho más amplio que he estado haciendo después de mi trabajo más centrado sobre el problema de la discusión entre lo sublime y lo colosal, como una tesis que me dediqué mucho a desarrollar durante mucho tiempo. Ahora estoy trabajando más asuntos como de problemas de estética y política, problemas de afectividad y representación. Y bueno, este trabajo se centra un poco en esta nueva línea de trabajo o línea de investigación que estoy desarrollando. Entonces, repito, se llama Geopolíticas, mirada, discurso y emplazamiento. Introducción, lugar y origen sobre ciertos mitemas que definen el afuera y el adentro. Si uno intentara hacer una historia basada en los afectos y no en los hechos ni en los procesos, ni siquiera en el sentido laxo del acontecimiento, quizá podría ensayar otras formas de comprensión de lo histórico, donde se diera cuenta de las relaciones elementales que el ser humano guarda con el mundo. Más allá de los grandes relatos y de la muerte de la historia, incluso más allá de las disputas sobre las condiciones materiales o espirituales o de los paradigmas epistemológicos, científicos y tecnológicos con los que se ha intentado abordar el tiempo histórico y sus distintos cambios como condiciones de definición de época, haría falta pensar la historia del mundo a partir de una cierta figura geológica que permita observar las capas y las densificaciones sobre las que se va construyendo la superficie, para a partir de ello
quizá dejar de ser tan ingenuos y entusiastas sobre la producción infinita de porvenires y tomarse el tiempo para entender, o al menos poder aproximarse, al modo en que una parte de la civilización y la cultura se construye sobre residuos y sedimentos que al dejar su impronta se superponen sobre registros de inteligibilidad y comprensión del presente y funcionan como maquinarias de producción de futuro. Bien podría pensarse esto de acuerdo a la figura benjaminiana de la historia contrapelo, es decir, al abordaje del pasado a partir de los lugares abandonados de la historia. Sin embargo, no lo haré así. Quizá valga la pena ir un poco más allá de la ruina como principio crítico, donde se explica el presente a partir de cierta condición arqueológica del pasado. No la ruina, sino el sedimento, es lo que la geología explora, pero lo explora en función de dos elementos, el plano y el sustrato. Los modos en que esta relación produce las densidades, o para decirlo con Deleuze y Guattari, las velocidades. Hablo, pues, de geología como filosofía, de la filosofía como geología, donde, como lo afirman estos dos filósofos, cito, los conceptos van pavimentando, ocupando o poblando el plano, palmo a palmo, mientras que el plano en sí mismo es el medio indivisible en el que los conceptos se reparten sin romper su integridad, su continuidad, ocupan sin contar. La cifra del concepto no es un número, o se distribuyen sin dividir. Que la filosofía sea un plano de inmanencia, donde los conceptos son los momentos de representación del acontecimiento y el modo de articulación de lo posible como relación entre eternidad, instante y duración, de acuerdo con la forma del uno infinito actual, supone sobre todo entender la fundación misma de la filosofía como un saber que se da a sí mismo su condición de posibilidad, en tanto una singularidad que se pone y compone un múltiple. Un saber. Y sobre esto quisiera llamar la atención, que consiste en la articulación de la polis en el sentido específico de un lugar, la polis como un sentido específico del lugar, como el fundamento de lo social que se da a sí mismo su condición de posibilidad. Una cita larga al respecto. Nos preguntamos en qué sentido Grecia es el territorio del filósofo o la tierra del filósofo. Los estados y las ciudades se han definido a menudo como territoriales, sustituyendo por un principio territorial el principio de las estirpes. Pero la cosa no es exacta. El Estado y la ciudad, por el contrario, dicen Deleuze y Guattari, proceden a una desterritorialización, porque uno yuxtapone y compara los territorios agrícolas remitiéndolos a una unidad superior aritmética, y la otra, la ciudad, adapta el territorio a una extensión geométrica prolongable en circuitos comerciales. Espacium imperial del Estado y extensio política de la ciudad. Se trata menos de un principio territorial que de una desterritorialización. Así, la ciudad en particular aparece como el lugar del cruce de caminos y espacio de hospitalidad sobre el que se construye, a diferencia de la forma imperial de desterritorializar, que opera una trascendencia vertical sobre el territorio, de acuerdo a un afuera absoluto, algo sobre lo que volveré más adelante, un sentido del lugar como campo de inmanencia, esto respecto a la ciudad. Es decir, la ciudad como lugar del extranjero que habita su tierra como expansión geométrica de un múltiple singular. Esto es, el lugar posible del concepto, que es la filosofía como desterritorialización de aquello que nos hospeda, un espacio de inmanencia, como lo afirman Deleuze y Guattari, donde el saber se construye de acuerdo a la forma horizontal de la desterritorialización, es decir, la inmanencia, la amistad y la opinión. Lo que en otras palabras significa que los griegos operan una relación diferenciada entre lo relativo y lo absoluto de la desterritorialización, sobre todo de su modo de representación. Si el imperio supone una abstracción, absolutización de la desterritorialización en términos de trascendencia, Dios, el emperador, el cuerpo del poder, la polis parte del plano de inmanencia de la horizontalidad del infinito actual que se desplaza en una doble operación. El concepto y la conjunción. La polis es el plano de inmanencia donde se activan las conjunciones y disyunciones, los conceptos, los cruces que se constituyen a sí mismos en función de su zona de indiscernibilidad o aporía.
En este sentido, la filosofía aparece como una geopolítica que se opone a la forma de abstracción de la desterritorialización imperial, contra la trascendencia de la distribución del centro y sus alrededores, cuyo dispositivo de abstracción es aritmético. Se afirma una forma de abstracción geométrica que trabaja sobre el efecto desmultiplicador de las singularidades múltiples. Quizá desde esta primera consideración podamos abordar las relaciones entre lo local y lo global. Hay pues una geopolítica del campo de inmanencia que históricamente se produce en y por la polis, pero también existe la dimensión ontológica de este campo de inmanencia, el que tiene que ver con las relaciones entre el concepto como realización de la relación entre potencia, instante y tiempo. Sobre estas condiciones se desarrollará el argumento de este trabajo respecto a la forma de las micropolíticas de los afectos como la desrealización del concepto de política occidental contemporánea. Es decir, sobre el concepto de lo local y lo global como dos momentos de la dialéctica de la contemporaneidad, dos momentos de contradicción donde se plantean las lecturas binarias entre la hegemonía y la resistencia, entre el centro y la periferia, entre lo mismo y lo otro. Sin embargo, previo a esta oposición, habría que preguntarse por la condición de posibilidad histórico-discursiva sobre la que funcionan las categorías mismas de lo global y lo local, sobre los a priori históricos, según figura Foucaultiana, sobre los que se construyen los sistemas de representación y el modo en que estos sistemas de representación producen símbolos, discursos y particularmente los referidos a la mirada. A partir de la revisión crítica de las capas geológicas que operan a través de los conceptos de local global, quizá podamos intentar una restitución del afecto y con ello repensar lo político. Propongo pues un argumento que se desarrolla en 4 momentos. 1. La geología del lugar oculta de Occidente. 2. Reconstruir el globo, prolegómenos a una estética del emplazamiento. 3. Desmontar la mirada sobre las espectrografías del mismo y el problema de la red simbólica. 4. Emplazamiento, el lugar como paradoja entre más local, más global. Aquí, evidentemente, no me podré centrar más que en los 2 primeros puntos. Con todo y esto, aviso que son muchas páginas, así es que de estos 2 primeros puntos. El lugar oculto de Occidente. A pesar de todos los esfuerzos que el pensamiento crítico, es decir, la modernidad, ha hecho para desmontar el sustrato ideológico sobre el que se sostiene la idea de la historia en Occidente, apenas ha podido avanzar sobre las condiciones de posibilidad de la política, sobre todo porque la pertinencia o no de tales condiciones no ha operado la crítica al sustrato teológico-político sobre el que se sostiene la misma idea de lo político en el Occidente. Ya lo observaban Horkheimer y Adorno. La ilustración se sostiene y se explica por la misma estructura mítica que quiere desmontar. Por un lado, la noción de historia basada en la idea de progreso, la mercancía como un fetiche, por el otro, no eran sino formas secularizadas de la condición mítica de la cultura occidental. Sin embargo, esta condición mítica no encuentra su explicación nada más en la figura de la Odisea o de Odiseo, con la que los filósofos alemanes la intentan explicar. Antes bien, quizás se entienda mejor el funcionamiento de este residuo mítico si lo inscribimos en el modo en que se traduce y se sedimenta a partir de la Edad Media. Para desarrollar esta tesis, me gustaría seguir 3 líneas argumentales. Una que trae a cuenta la condición de formalización del tiempo que se desprende de la figura trinitaria del cristianismo. La segunda, que se relaciona con la redefinición del concepto como lugar de un universal concreto que se explica por su exceso. Y la tercera, que intenta explicar el modo en que en la Edad Media se construye la noción compulsiva del otro a partir del lugar prohibido y secreto del sí mismo. Lo que quiero sugerir con esto es cierta geología del relato occidental que funciona como una capa intensiva que pulsiona a través de la modernidad. Con ello busco también llevar a cabo una crítica al esquema mismo de representación sobre el que incluso hasta hoy seguimos operando a la hora de producir la división del saber y el hacer en nuestras sociedades. El tiempo en nuestra cultura, en la cultura occidental, tiene su paradigma de enunciado en la forma de la Trinidad cristiana. La relación entre la creación, el origen, el presente, la encarnación y la gracia,
la encarnación y la presencia, según el dogma, son la misma sustancia cuyas hipóstasis se realizan en el plan de la historia como gracia y fin. De acuerdo a esto, se inscribe una economía de la salvación que se expresa en la doble figura sagrado-profana de la gloria y el reino, donde se define la dialéctica entre la eternidad e historia y con ello la forma misma en que funciona la figura del tiempo en la cultura occidental como una distribución analógica entre lo absoluto y lo relativo, entre lo necesario y lo contingente, entre lo universal y lo particular. Así se instituyen las figuras fundamentales del saber y el poder, de acuerdo a cierta distribución del tiempo conforme a la eternidad como origen y fin, a una noción de tiempo y una noción de historia conforme a un absoluto trascendente. La noción de concepto, condición misma de la filosofía como momento del saber de sí que se da su condición de posibilidad, a sí mismo en la hospitalidad, el diálogo y la contradicción, en la Edad Media sufre una transformación radical de la que al parecer no hemos podido escapar. Como afirma Deleuze en su seminario sobre Spinoza, del mismo modo que Dios y Cristo han sido para la pintura una extraordinaria ocasión de liberar las líneas, los colores, los movimientos de las coacciones de la semejanza, Dios y el tema de Dios han sido para la filosofía la ocasión irreemplazable de liberar lo que es el objeto filosófico por antonomasia, el concepto de aquellas coacciones que le habían impuesto ser la simple representación de las cosas, que es como los griegos lo entenderían fundamentalmente a los ojos de Deleuze en este texto sobre Spinoza. La excedencia aparece como aquello que determina siempre lo universal concreto. En filosofía el concepto es justamente en términos canónicos lo universal concreto. La idea de Dios es entonces la garantía de un más allá de la asignación de la cosa que la hace pertenecer a un absoluto, a menos en términos de proporción. Si esta operación la ponemos en la perspectiva del tiempo como origen, presente y presencia, lo que sin duda tendremos es una noción de verdad que se explica por un absoluto del ser en el tiempo en tanto participación. En suma tendremos la idea de la verdad como participación en lo concreto de la eternidad de Dios o del absoluto. Desde luego no voy a entrar aquí en las implicaciones que esto tiene a nivel teológico, solo insistir a partir de esta consideración sobre algo que afirmé más arriba. La desterritorialización imperial como una condición que produce la distribución del espacio y la representación en términos de una centralidad aritmética, pero que al introducirse en el principio de trascendencia del cristianismo, esta centralidad deviene en una figura del infinito abierto como principio de representación. Es decir, una condición de secuencia y linealidad donde los intercambios entre significados y significantes se inscriben en la lógica de la trascendencia, que a su vez determina la condición de lo singular y lo concreto de acuerdo a las formas de la analogía de proporción y proporcionalidad definidas por lo universal y lo abstracto. En buena medida, la modernidad se sostiene sobre la oposición entre el territorio y el terreno, nacida de esta idea de Occidente. Y aquí quizá un comentario. Estoy intentando articular la idea del Occidente fundándome en la relación romano-cristiana y la idea de lo moderno en un vuelco que claramente tiene que ver con otro momento histórico, pero para mí esta es la doble genealogía. O sea, el Occidente tiene una raíz prácticamente en el modo en que se articula la relación entre la ley y la trascendencia en la cultura medieval y lo que eso implica como proyecto histórico con el nacimiento de la modernidad. Es un poco la tesis que estoy intentando articular, ¿no? Entonces, un poco esto lo comento para diferenciar la idea del Occidente de lo moderno. Es decir, el Occidente es moderno, pero lo moderno del Occidente no está en lo moderno, está en el Occidente. Es un poco como la genealogía que estoy buscando, ¿no? Es decir, repito, en buena medida la modernidad se sostiene sobre las oposiciones entre el territorio y el terreno nacida de esta idea de Occidente, es decir, de la sobreposición de estratos conceptuales que van generando superficies de representación entre la desterritorialización inmanente de la polis griega y la desterritorialización trascendente del cristianismo y la teología cristiana. Sin embargo, estos estratos conceptuales no funcionan ni son meras abstracciones especulativas, antes bien, suponen también una condición histórica que tiene que ver con el modo en que se construye la idea del imperio romano cristiano.
La construcción de la categoría de Occidente tiene más que ver con el modo en que se lleva a cabo la conjunción de la tradición helénica con la tradición semita a partir de una operación compleja entre el derecho romano y la religión cristiana y su posterior teatralización en la Edad Media. Para Pierre Legendre, esto se explica por el modo en que el cristianismo establece una triangulación entre el judaísmo, la figura de Cristo y el derecho romano. En la urgencia de separar el cristianismo del judaísmo, es decir, de convertirlo en una religión, la encarnación y la gracia plantean un sentido del mesianismo que se divorcia radicalmente del sentido mesiánico judío. En este nuevo sentido, se aplaza el reino al final de los tiempos y convierte a los judíos en lo otro de lo cristiano, pero además lo hace desde la formalización que para ello le garantiza el derecho romano, la inclusión universal, que es la condición del derecho romano. Esta inclusión en un doble sentido, el de la conversión de los paganos al cristianismo y el de la inclusión de lo excluido, los judíos, en esta nueva distribución política de los cuerpos por sus creencias o a causa de sus creencias. Es decir, las categorías con las que el judaísmo pensaba la historia y su relación con lo sagrado se reprimen, se marginan y son asimiladas a su puro derecho formal de existencia. El judaísmo entonces, como origen del cristianismo, se reprime a cambio de producir un sistema de inclusión formal del otro. Para decirlo más fácil, en un primer momento, la existencia del otro como condición histérica de Occidente, que esta es un poco la idea que quiero aventurar, la existencia del otro es una condición histérica del Occidente, ¿sí? Una condición histérica del Occidente nace de una suerte de traición a sí mismo del cristianismo, algo que no se entiende sin la operación paulina como definición de la universalidad o de la condición católica del cristianismo. Lo que quiero sugerir aquí es que la configuración del otro no es una suerte de venida del exterior, sino una fractura que se da al interior de una religión que tiene que negociar y definir el estatuto del poder en el presente del reino a partir de la presencia de Dios en la historia en función de un porvenir que define siempre una ruta, un camino, no un lugar. ¿Acaso por ello tendremos que estar de acuerdo, en principio o no, que el Occidente no es un territorio, sino una categoría teológico-jurídica, que define una política, el modo de existir del otro en el espacio del mismo, el modo de producir la alteridad como la traición a sí, y que retorna en las formas del miedo y la fascinación, en las formas de la alteración de sí o el delirio de Occidente, en la forma específicamente histórica de la cruzada, ¿no? Que es la noción de la cruzada. Una suerte de partición de la comunidad como acto de fundación teológico-política, donde el otro no es más que el residuo de una fractura original que queda en el olvido y que retorna en la ficción occidental de las geografías del otro. Del otro como cultura, raza, género o lo que ustedes quieran. Sobre la implicación de esto volveré más adelante. Ahora quisiera avanzar sobre el otro momento de esta geología, sobre el momento en que se construye el dispositivo pragmático de esta articulación del Occidente y que sería propiamente el nacimiento de la modernidad. Pensar el Occidente como una categoría y no como un territorio, tal y como nos propone Pierre Legendre, supone pensar el modo en que esta categoría va configurando sus sistemas de representación y producción. Si la condición política de esto se define por la doble articulación entre tiempo y alteridad como espacio de representación del poder en términos de división del cosmos y la humanidad, conforme una política de la salvación que territorializa la condición ontológica de lo existente en función del sistema analógico de representación, la operación de desplazamiento económico y técnico se lleva a cabo con el descubrimiento de América. La condición de lo occidental como categoría donde el tiempo y la alteración, la alteridad, alteración-alteridad, establecen las condiciones materiales de su operación, tienen que ver con la doble relación entre técnica y signo como una síntesis maquínica del deseo. En el Antiedipo de Deleuze y Guattari se preguntan, siguiendo a Brodel, ¿por qué no fueron los chinos los que descubrieron América cuando ellos realizaban por esas mismas épocas incursiones a mar abierto por el Océano Pacífico? No se trata de un problema de técnicas, en este caso de la navegación,
sino de la capacidad de producir un sistema de signos donde se puede inscribir la doble dimensión entre tiempo mesiánico o teológico y la compulsión de la alteridad. Para los autores del Antiedipo, esto tiene que ver con el hecho que el enunciado imperial chino solo se explica por la territorialización, mientras que la conducción del enunciado occidental, tal y como lo he intentado expresar, se caracteriza por una desterritorialización del significado en función de la condición del significante como trascendencia. Lo que en términos materiales quiere decir que, que se estructura una relación entre técnica y tiempo que a finales del siglo XV produce el concepto de empresa. Se produce el concepto de empresa. Incluso así se pensaban los viajes, eran empresas. Tenemos un intérprete que tiene problemas un poco más lento. Voy un poco más lento. ¿Sí? La empresa entonces es la forma que toma la máquina de desplazamiento occidental en función de un nuevo signo por el que pasa el deseo y el futuro, la economía mercantil. El dinero como valor de cambio entre objetos y que produce una desterritorialización que se llama América. ¿Sí? Aquí un poco lo que quiero sugerir es casi una provocación. América es la conformación misma de la modernidad, es la conformación misma de la globalidad, tal cual, ¿no? En este sentido, el Nuevo Mundo aparece no como mero territorio al que hay que someter, sino como un espacio más en el que se debe operar la compleja relación entre tiempo porvenir y alteridad. De acuerdo a esto, el Occidente se moderniza solo en tanto se articula una relación inédita entre trascendencia, tiempo y alteridad. Es decir, la relación entre historia como utopía y alteridad, como exotismo y autoctonía, en la que se pone en juego una nueva definición de lo político de acuerdo al juego entre desterritorialización del deseo y sus técnicas y territorialización del fantasma del otro en el cuerpo del singular. Se pone en operación la red compleja de la espada y la cruz, cuya mejor metáfora es la frase «lo que cala son los filos». El de la cruz y el de la espada, desde luego. Son, pues, la red compleja de relaciones entre tiempo, alteridad y técnica las que determinan la operación inicial de la modernidad. Si la idea de Occidente como una dialéctica del extrañamiento de sí que se produce a partir del engarce entre derecho y trascendencia abonan a la construcción de una categoría que se caracteriza por su falta de geografía, el Occidente, la tecnología de la empresa, entendida en su comienzo como la relación entre navegación, aventura y comercio, determinan su registro instrumental, donde el impulso inicial de la teología política define la lógica del Occidente. La condición expansiva de la trascendencia como no lugar absoluto y abstracto que opera por la producción de la fantasmagoría del futuro en función del fantasma del otro como partición de sí mismo. Esto es como la afirmación. La repito, la condición expansiva de la trascendencia como un lugar absoluto y abstracto que opera por la producción de la fantasmagoría del futuro en función del fantasma del otro como partición de sí mismo. A esta operación compleja de la relación le llamaremos en realidad economía política, ¿no? Le llamaremos economía política jugando allí evidentemente con el concepto marxista al respecto. La economía en esta se instrumentaliza gracias a la convertibilidad y traducibilidad monetaria que sienta sus bases en la economía mercantil de los albores de la modernidad y que conocerá su explosión con la articulación productiva entre poder, saber y economía a partir de la revolución industrial iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII. Se trata, pues, de un sistema de reterritorializaciones, o si se prefiere, de distribución de los espacios y los cuerpos de lo sensible, de acuerdo a la fórmula ranseriana, en la que es propio del occidental la construcción de su adentro y su afuera, de su sí mismo como otro. Pensemos por un momento en los procesos de colonización.
En este operan casi de manera directa las relaciones que hasta aquí he expuesto, las formas del tiempo y el otro, las lógicas de traducibilidad de acuerdo al impulso de la incipiente economía comercial, pero sobre todo el lugar secreto de Occidente, la invención imaginaria del otro en los proyectos evangelizadores, por ejemplo, el proyecto de las casas, ¿no? Esa discusión de si los indios tienen alma o no la tienen, ya hablan claramente de esta compulsión de alteridad, ¿no? De cómo domesticamos esta condición y cómo inventamos un sentido del otro. Esta invención es justo la transferencia que se hace del residuo del sí mismo como compulsión por el otro que se anida en el lugar obsceno de Occidente, un retorno del pacto inicial del communitas que define el lugar del otro de acuerdo a su propia traición ejercida en el seno de la comunidad y que distribuye las singularidades conforme a una trascendencia que funciona a través de un sistema especular de producción de lugares como proyecciones de alteración del sí mismo. De ahí la dialéctica entre utopía y heterotopía, como el dispositivo especular de la modernidad occidental. Lo que supone al menos dos asuntos: la de un no lugar, la utopía, que regula la condición de todo lugar, y la de un lugar otro que signa el espacio del otro, una localización que se enuncia, de acuerdo a Foucault, como el pensamiento del afuera. En el primero, el no lugar es el del sí mismo o el occidente moderno. El segundo es este sí mismo en tanto sistema especular que produce su alteración y la territorializa como otro. En suma, no hay afuera, no existe la dialéctica entre civilización y barbarie, entre local y global, entre occidente y oriente, entre el yo y el otro. Lo que existe es un sistema especular que funda su dialéctica, esto en el sentido kantiano, es decir, como engaño, su ilusión, como pura ilusión, su ilusión, producto del juego de la trascendencia del sentido, como lugar de una presencia que se activa en la red simbólica que distribuye los cuerpos, produce las subjetividades y sueña los lugares. Cuando más arriba afirmaba, siguiendo la tesis de Legendre, que Occidente no es un lugar, sino una categoría, quizá ahora podamos incluso dar una vuelta de tuerca y decir que esa categoría es un dispositivo a partir del cual se fabrican los sistemas discursivos del saber y del poder y las redes simbólicas que soportan el sistema de representación mundo. La categoría mundo aparece como el dispositivo a partir de donde se distribuyen y definen la tierra y los territorios en función del juego entre el todo y la parte, conforme a una escritura del espacio y el lugar. Geografía y geopolítica son pues los dispositivos del lugar con los que la categoría occidente realiza el juego de sí mismo y su otro, donde localiza y coloca al sujeto las subjetividades y sus alteraciones para definir la alteridad. Se trata de un juego de espejos donde el mundo deviene el globo, sistema, en el cual se distribuyen los lugares, los sujetos como maquinarias de producción y las subjetividades como formas de control social de los cuerpos. ¿Acaso por ello, y para poder avanzar, sería necesario intentar mostrar el modo en que este dispositivo funciona en un sistema de representación? Para hacerlo, introduzco un juego de anacronismos visuales y discursivos donde el montaje, tanto en el sentido benjaminiano como en su sentido deleuziano, intentan producir una imagen y un afecto respecto al juego espectral del mismo y su otro. De construir el globo, prolegómenos a una estética del emplazamiento. Comienzo, y ahí el escaneo que tuvimos que hacer urgente, comienzo con una constelación de imágenes, una puesta en plano de representación y enunciados anacrónicos que en la simultaneidad de su presencia obturan una imagen sobre lo que aquí deseo tratar. Aquí se hizo bolas el asunto pero vamos. Esta colección de citas tiene una doble característica. Por una parte, apela a cierta condición personal de la memoria. La cita del viaje al fondo del mar de Julio Verne y la fotografía de la Tierra desde la Luna.
sin duda pertenecen al mundo de los recuerdos, al menos para mí infantiles. Por el otro lado, la frase del astronauta Aldrin y el mapa del Pentágono son sobre todo documentos o citas con las que me he encontrado a lo largo de mis lecturas o revisión de distintas fuentes bibliográficas o visuales a propósito del texto que presento. Se trata pues de un juego, al mismo tiempo de tonos de memoria y de anacronismos visuales y textuales. De tonos, porque sin duda la relación y la diferencia entre el recuerdo y el documento es compleja. El recuerdo supone ante todo la condición vital y presencial de la memoria, mientras que el documento acepta al menos una distancia temporal en la que la subjetividad está ausente del hecho o el acontecimiento, al menos como documento histórico. Pero no nada más eso, supone también una puesta en plano de una serie de anacronismos de significado y al mismo tiempo una constelación que cartografía y produce una imagen en conflicto, la de la globalización. Por una parte, la fotografía de la Tierra desde la Luna, quizás sí el comienzo, como lo sugiere Ralph Dahrendorf, de la globalización. Sobre todo, y más allá de la explicación del filósofo y sociólogo de origen alemán, este inicio documental fotográfico suponen unas subjetividades situadas fuera de la Tierra, ¿no? Pues está tomado fuera de la Tierra, es decir, supone un cambio del sentido del lugar y de la mirada que por primera vez ve la totalidad del planeta en carne y hueso, Por la otra, y aquí la importancia de la frase de Alwyn Armstrong, esta mirada va acompañada de un enunciado. ¿Te das cuenta que somos los únicos que no pueden ver lo que está pasando hoy? ¿No? Le dice uno al otro desde la Luna. Así, mientras la foto nos obsequia el instante de este importante acontecimiento, las subjetividades de esa mirada están ausentes de él. Ellas miran la totalidad de la Tierra, pero no pueden mirarse al unisando. Una suerte de dislocamiento inicial pareciera que define este acontecimiento. Con más precisión tendríamos que pensar qué es lo propiamente acontecimental, el hecho de que se pise la Luna o la mirada del globo terráqueo desde la posición y la situación de unos seres humanos específicos. ¿Dónde estaría el acontecimiento? Lo que en otras palabras significa preguntar, ¿qué es y dónde está el acontecimiento? En el desarrollo tecnológico que permitió la llegada a la Luna o en la mirada de quien mira la totalidad sin poder mirar la conquista de este satélite natural. Si bien podríamos resolver esta aparente contradicción afirmando que está en ambos, esta misma respuesta nos conduce a una cuestión más compleja. Si la condición de la sustracción de los astronautas de la mirada desde la Tierra solo se explica porque ellos son los que miran la totalidad del globo, ¿qué tipo de mirada se produce con esta dislocación? Como si la condición de mirar el globo terráqueo supusiera no mirar la Tierra, como si la condición de mirar el alunizaje fuera acompañada por el reconocimiento de que el que mira no me mira, no nos mira porque ve el todo. Sobre este asunto iré abundando a lo largo de las siguientes páginas. Baste por ahora llamar la atención sobre la función alegórica de estas imágenes en lo que se refiere a la noción de espacio que de ellas se desprende. En primer lugar, estamos obligados a considerar la implicación política que trae consigo la relación entre mirada y tecnología en esta vista total del globo. Desde la perspectiva del desarrollo tecnológico, la llegada a la Luna y la consecuencia de mirada sobre la Tierra alegóricamente supone una relación entre mirada y hegemonía de la tecnología, donde el globo como conquista del progreso no se explica sin el propio dispositivo que permite el desplazamiento por el espacio. Un dispositivo que por lo demás está asignado a las potencias que en aquellos años podían desarrollar dicha tecnología. Pero no solo eso, lo mirado como totalidad en la medida da cuenta de un sujeto máquina que mira el todo del globo, supone la sustracción de esta mirada del todo de lo mirado. Lo que en otras palabras quiere decir que el sujeto máquina se sustrae a la comunidad humana y al mundo como aquello que lo define como sujeto, o al menos produce un desnivel entre el lugar y el valor de la tecnología y el espacio como sitio de habitación del humano y sitio del acontecimiento.
Se trata de un panóptico que determina la noción de globo a partir del dispositivo tecnológico que permite su representación, lo que también supone que esta mirada al mismo tiempo marca una soberanía, el lugar de un saber y una geografía en la que todo es representable en virtud de una técnica, que al menos en principio hace imposible la diferenciación. El globo aparece así como un todo natural, sin conflicto e historia, ¿no? La luna, los mares, los continentes, inscribe la narrativa, un horizonte el globo aparece como un natural sin conflicto e historia, un horizonte de entusiasmo en el que el todo promete una nueva posibilidad imaginaria. Inscribe la narrativa propia de la modernidad. Esta mirada es una promesa de totalidad, pero al mismo tiempo un engaño donde la ilusión de dicha cohesión está marcada por el gesto colonizador de la técnica como política. La Tierra vista desde la Luna supone también el hecho de la impronta soberana del colonizador. ¿Cómo explicar la relación entre la huella y la bandera, esa imagen famosísima de la huella y la bandera, ¿no?, de los hombres que caminan en la Luna? ¿Cómo explicar la relación entre la huella y la bandera como gesto simbólico que al mismo tiempo promete la totalidad del globo desde la impronta colonizadora? Pero más allá de esto, aquí me gustaría llamar la atención sobre las relaciones entre tecnología y mirada que esta alegoría nos regala. La conquista de la Luna, al menos en su nivel fenomenológico, pero también en el imaginario, supone la realización histórica de lo que desde Copérnico se pensaba como la condición astronómica de la Tierra. La conquista es la de la relación entre la tecnología y la mirada, que por primera vez ve la Tierra desde la Luna y funda una totalidad espacial neutra indeterminada donde se habita. Lo que ya Husserl veía en 1934, la Tierra como globo supone un cambio en el sentido del mundo como horizonte individual y fragmentario de existencia y como cambio en el sentido del espacio y el tiempo. Si la Tierra se mueve y pertenece a la naturaleza, entendiendo esta como cosmos, entonces nada se mueve al interior de ella, o lo que se mueve sería potencialmente factible de ser registrado y controlado, tal y como lo demuestran las tecnopolíticas de la vigilancia contemporánea. Pero no solo eso, sino supone también un cambio en el sentido de la relación espacio-tierra. Si habitar la Tierra, pisar su suelo, supone definirla como horizonte vital de morada y como condición fundante del sentido, del conflicto, el desplazamiento, el límite y sus desbordamientos, el globo subsume estos diferenciales en un sistema de representación que, en tanto se media por la técnica, produce una homogenización del mundo como totalidad representable. Pero no solo eso, sino que permite la construcción de una geografía en función de una categoría de espacio que por principio arrebata a los sujetos su suelo, o al menos este suelo es reducido y clasificado en términos de lo que la propia mirada tecnológica supone. El saber anticipador y clasificatorio, que en su sentido político significa la cartografía del poder como representación y construcción de alteridad. Así, contra el sistema de lugares que se desprende de la Tierra como suelo, el espacio como globo produce una división del mundo en virtud de una geopolítica de la clasificación del otro, de la producción fantasmagórica de la diferencia a partir de los miedos y los deseos. Si la Guerra Fría produjo una oposición dialéctica que de cualquier manera estaba asignada a un límite territorial y por tanto simbólico, el capitalismo integral, como lo llama Sueli Rolnik, produce una división geopolítica a partir de la división entre mundo seguro y mundo inseguro, donde quizá el cambio más significativo de esta división tenga que ver con la relación desarrollo, tecnología y concentración de poder y capital y las construcciones de sistemas de representación de la exclusión, tal como lo muestra el mapa del Pentágono en función de la proyección especular de la alteridad. Así, desde la tecnopolítica de la mirada, se construye una geopolítica del asedio que funciona por un sistema de clausura y por la producción especular de las singularidades diferenciadas desde los centros de poder, ¿no? Que esto es interesante. El mapa del Pentágono lo que hace es mueve el trópico, mueve ¿cómo se llama? El Ecuador, y pone el Ecuador de seguridad, digamos. Entonces, el Ecuador de seguridad es estrictamente el norte, ¿no? Divide el mundo en seguro e inseguro, punto, ¿no? Entonces, esa condición geopolítica también está determinando las hegemonías de la técnica, ¿no? Pero avancemos un poco más. Si la relación horizontal entre la frase de Edwin y Aldrin y la fotografía de la Tierra desde la Luna activa la problemática sobre el espacio,
produciendo una geopolítica de la indiferencia y los territorios como zonas del globo, en el caso de la oposición entre la cita de Julio Verne y el mapa del Pentágono, se pone en operación un cierto sentido de la temporalidad, el que tiene que ver con la proyección del futuro en el caso de la afirmación del escritor francés y la del presente de la división del mundo en términos de seguridad del Pentágono. Esta oposición viene a cuenta en términos de temporalidad, sobre todo en la medida que leemos el mapa del Pentágono en función de la afirmación del personaje el Nautilus. El personaje dice, como se seguirán inventando instrumentos de guerra cada vez más perfeccionados y terroríficos, la guerra misma sería imposible, ¿no? Pues la Guerra Fría, ¿no? La famosa política de la guerra armamentista como estatuto de la paz, ¿no? Sin duda, la imaginación científica de Julio Verne le permitió avisar el horizonte de la carrera armamentista y el espacio geopolítico que se dibujó a lo largo de los 44 años que duró la Guerra Fría, un horizonte que permitía definir las fronteras en función de las relaciones entre el desarrollo bélico-tecnológico y las hegemonías ideológicas. A su fin, su muerte, ¿cómo se hubiera querido, ideológicos? La proyección del futuro de Verne, podemos afirmarlo, está circunscrita a la modernidad. A su fin, su muerte, como hubieran querido los posmodernos, mientras que el mapa del Pentágono marca un presente donde el Ecuador se pasa al norte y donde los territorios se definen en función de centros y franjas, o incluso de corazón, núcleos, focos o esencias, significados de la palabra core, versus huecos, vacíos o más radical, aún boquetes, traducciones del vocablo gap. Más allá del terror que anunciaba Verne, el mapa del Pentágono divide el mundo en función de la doble relación entre desarrollo, pobreza y peligro para el centro. La pregunta pertinente tendría que ser, según lo expuesto, ¿cómo entender el desbordamiento cartográfico del presente, más allá de la proyección que sobre el futuro hiciera Julio Verne? Una tarea a la que los relatos de la posmodernidad, los estudios culturales y el postcolonialismo han intentado dar cuenta y sobre lo que volveré en un momento. Por ahora interesa destacar la configuración del tiempo que se pudiera desprender entre el horizonte imaginado por Julio Verne y la división del Ecuador del Pentágono. Pareciera que entre el más allá de la idea de la guerra imposible y sus hegemonías y la cartografía de la relación entre el terror y el miedo, lo que se construye es una nueva utopía que se llama globalización, una suerte de tiempo inscrito en la dialéctica entre centro, exclusión e integración, que promete que el desarrollo de la tecnología, del mercado, el capital y la democracia logrará ir borrando esos vacíos o distancias, pero que mientras tanto hay que reforzar el límite político a través de los regímenes militares, el sellado de fronteras y de la vigilancia, mientras que la expansión global no logre el desarrollo igualitario de la humanidad. Asumir la anacronía de la condición geopolítica de la exclusión y, sin embargo, apurar la realización sincrónica del desarrollo vía la expansión del capital, el mercado y la tecnología para construir la globalización, tal parece ser el pobre modelo desde el que se piensa el umbral de un tiempo por venir, que en el mejor de los casos no hace sino prometer un futuro que de más en más demuestra su engaño, algo que sin duda lo ata irremisiblemente al sueño de la modernidad. Sincronía del desarrollo versus anacronía de la exclusión parecen determinar el registro temporal de la cartografía política contemporánea, una cartografía, sin embargo, que se ve obligada a generar desde su propia promesa la categoría temporal de representación del desnivel mismo que produce. Entre la sincronía del desarrollo y la anacronía de la exclusión se produce entre la anacronía de la exclusión se produce la diacronía como dispositivo ficcional, de inclusión de la exclusión, de aquello que tiene representación en tanto que es excluido. ¿Acaso no es esa, pregunto, la oposición lógica entre lo local y lo global, en principio? Así, entre la totalidad espacial de la mirada global y la diacronía temporal como dispositivo narrativo de enunciación, se produce y se explica el dispositivo de enunciado de la globalidad. Entre el todo del globo y las partes de la Tierra se articula una dialéctica entre la totalidad y la diferencia en la que el otro despolitizado aparece como el momento donde se enuncia el espacio común del proyecto tardomoderno de sociedad e historia. El que tiene que ver con la relación entre diversidad y desarrollo, entre economía y cultura. La política cultural como diacronía,
como modelo estabilizador del conflicto, un juego de paralelos de la representación donde se da lugar a la diferencia y a la multiplicidad a partir de una unidad cuya consistencia parte sobre todo de la fragmentación e incluso clausura del sustrato conflictivo como definición de lo político, el que tiene que ver con la figura del sitio del acontecimiento. La diacronía como política cultural supone entonces una suerte de deslocalización de la zona de conflicto a cambio de una relocalización del otro en el espacio virtual o ideal de la diversidad. Desde las formas de la microhistoria hasta las narrativas de los estudios culturales y el poscolonialismo pasan por el dispositivo diacrónico en el que la aparente afirmación de las diferencias se explica por la figura de la inclusión, de la exclusión a la que hice referencia hace apenas un momento. Una estetización multicultural, como lo afirma Eduardo Gruner, cito, flexible, que desactiva rápidamente las potencialidades revolucionarias de la propia globalización. Los entusiasmos académicos por la diversidad cultural, lejos de cuestionarla, contribuyen a la legitimación, continúa el filósofo argentino, de una lógica sistemática que aparece como infinitamente inclusiva. Esta capacidad imperial de movilizar a favor del poder los propios deseos, emancipadores, multitudinarios, es la expresión más acabada y perfecta de una, Foucault de nuevo, sociedad de control que ha venido a sustituir insidiosamente y por eso más eficazmente a la sociedad de la pura dominación. Se trata pues, hasta ahí la cita, se trata pues de un sistema de conocimiento que asume la condición de multiplicidad cultural como espacio de negociación de la representación de las alteridades y diferencias. Digamos que crean zonas epistemológicas donde se introduce lo otro como símbolo y produce con ello una ficción política, o mejor aún, la ficción de lo político, la ficción de la tolerancia y de la unidad en la diversidad. Lo que en otras palabras significa que la cultura y con ello el arte se convierten en la moneda de cambio desde donde se configura la idea de comunidad, pero que lejos de poder dar cuenta de la condición material e histórica, pero también vital y afectiva, dicha diversidad se convierte en una forma de colonización inversa, ya sea porque la sublima en función de sus funciones premodernas, ya sea porque se le incluye en el sistema mundo como sujetos de producción de diferencias para el capitalismo cultural. En ambos casos, lo que se pone en juego es un gesto colonizador donde la democracia liberal y sus derivas académico hiperdepartamentalizadas y sus políticas culturales sobre la diversidad y la tolerancia funcionan como dispositivos naturalizadores que dan lugar a tales alteridades como aquello que tiene derecho a ser representado como pura sustancia cultural, pero no como potencia política dislocadora de los enunciados. En estos dispositivos se excluye lo económico, lo político y lo social como el espacio real de conflicto, que al fin y al cabo es lo que está a la raíz de todo reconocimiento o desconocimiento de la alteridad. La estetización de lo multicultural y las formas de la subalternidad poscolonial traen entonces una negación de la condición material del singular, es decir, desconoce la condición de todo múltiple singular como la relación indisoluble entre cuerpo, locación, trabajo, conflicto y objeto, como constructores de toda subjetividad. Sobre esto volveré hacia el final del trabajo. Así, entre la tecnopolítica de la mirada y la narrativa diacrónica de la diversidad se erige una franja de exclusión incluida, una presentación sin representación que parece ser que es la que define el dispositivo de enunciación del saber. Entre un todo que representa por la mediación fantasmática del otro y una multiplicidad de narrativas donde las alteridades y las diferencias son signadas a la cultura como prácticas de identidad y zonas de tolerancia discursiva, lo que al parecer está en juego es la imposibilidad de asumir el conflicto como momento necesario de la política y el saber. Para decirlo en términos literarios y siguiendo a Benjamin, si la mirada tecnológica produce una suerte de ciencia ficción, que ese es el gran producto literario, poético, la ciencia ficción épica, donde se inscribe el peligro y el asedio, las narrativas postcoloniales y multiculturales en ellas se escriben como un cuento costumbrista o realista, un pequeño relato del exotismo que quizás se antoja insuperable.
una sustancialización simbólica del otro que se sustrae al acontecimiento o que produce órdenes simbólicos de negociación bajo la lógica de la identidad como una dialéctica abierta de la víctima. Todo lo anterior fue un 2A, ahorita viene 2B, ¿no? ¿Sí? En una bella imagen onírica, Walter Benjamin apunta a propósito de ciertos juguetes mecánicos, esos primeros autómatas producidos por la Revolución Industrial, lo que sigue. Benjamin dice: los antaño mundialmente famosos muñecos parisinos, más difundidos y asequibles que los de tamaño natural, que giraban sobre el pedestal sonoro con un cesto entre los brazos mientras se oía un acorde en tono menor, a la par que una ovejita sacaba tímidamente la cabeza, son las verdaderas hadas de los pasajes. Hasta aquí la referencia a Benjamin. ¿Por qué esta cajita de música es el hada de los pasajes? ¿Por qué hablar de hadas y sus cuentos en un trabajo sobre geopolíticas del discurso? Para explicar esto, vale la pena traer a cuenta la afirmación benjaminiana: cada época sueña la siguiente. Este muñeco es un hijo del reloj de cuerda. Es un desplazamiento imaginario de la técnica que da cuenta del potencial onírico de la máquina. Más allá del valor de uso, la máquina produce el espacio lúdico del porvenir. No en balde, el autómata se introduce como una de las grandes alegorías de la modernidad industrial que recorre la historia del siglo XIX y el siglo XX. Ese muñeco es una imagen de síntesis del porvenir que da comienzo a un nuevo territorio donde, como lo anota una vez más Benjamin, a diferencia de la relación premoderna entre técnica y naturaleza, en que la primera se piensa como dominación de la segunda, en la modernidad habría que pensar la técnica como la acción concentrada entre la naturaleza y la humanidad. Más allá de la condición de imposición de la técnica sobre la naturaleza, la máquina aparece entonces como condición de continuidad entre naturaleza y humanidad, como momento de inscripción de la afectación entre el hombre y la fisis, donde el momento onírico de esta relación produce el porvenir mismo de esta relación. Una relación, por lo demás, que no se puede leer en el puro registro utópico de la tecnología. Hacerlo supondría de nuevo una reinscripción épico-mítica de la técnica. Antes bien, habría que leerla desde la ambigüedad del hechizo y los artefactos con los que se produce. ¿Acaso por ello hablo, junto con Benjamin, de las hadas? En este tipo de cuentos, cito a Benjamin, el hechizo liberador no pone en juego a la naturaleza de un modo mítico, sino que insinúa su complicidad con el hombre liberado. Hasta aquí la cita de Benjamin. En los cuentos de hadas se activa el presente de la imaginación como conflicto, y en esta zona de conflicto, la del dolor y la del deseo, es quizá donde podamos dislocar y recolocar las geopolíticas del discurso. Aproximo pues una lectura desde las hadas y sus lectores, de los que no tienen reparo en poner en juego la contradicción del goce y el afecto a la hora de seguir a las hadas. Para ello me gustaría introducir una constelación con la finalidad de trazar las poéticas del afecto como políticas y estéticas del emplazamiento. ¿Cómo le adelanto aquí? Acá está. Sí. Con eso que es muy manualito el asunto. Sí. Extremo juego de anacronismos. Por una parte, tenemos la relación entre dos mapas. Primero, uno chino en manos del coleccionista Louis Chang, supuestamente una copia realizada en 1763 y que ya había referido, de un original de 1414, y el mapa de Toscanelli que se piensa inspiró a Cristóbal Colón en su empresa. Por la otra, la oposición horizontal entre dos piezas artísticas, una de Óscar Muñoz, llamada Aliento, y el video documental de la acción Voracidad Máxima de los artistas Mauricio Díaz, de Brasil, y Walter Rietvik, de Suiza. En medio de esto una vez más recoloco el mapa del Pentágono. Se trata de generar una tensión a partir de los anacronismos que me permite aproximarme al problema del conflicto y el acontecimiento como categorías posibles a partir de las cuales configurar una geopolítica del discurso a partir de la afectación. Aunque no se ha demostrado si en verdad el mapa chino es anterior al descubrimiento de América, aquí importa destacar la idea misma de la sospecha que introduce esta cartografía. Tanto su fecha posible como
por la distribución que hace de la Tierra, cambia el punto de vista sobre la idea misma del centro y lo que es Occidente y el Oriente. Si este mapa supuestamente le otorgaría el descubrimiento de América a los chinos 70 años antes de Cristóbal Colón, el mapa asignado a Toscanelli y que supuestamente fue la inspiración de la empresa de Colón, imagina un mundo cuasi esférico que producía también la fuga imaginaria hacia el Atlántico como ruta hacia las Indias. En todo caso, aquí importa resaltar la tensión entre el mundo soñado y el mundo explorado que se apunta en los dos mapas, porque incluso, aunque el original no fuera más allá del siglo XVII, la propia producción de un documento de esta naturaleza nos obliga a pensar la cartografía política de la representación del mundo y el sistema Tierra-Esfera-Globo en una tensión geopolítica siempre dislocada. Pero también nos plantea la interrogante respecto a la función imaginaria sobre la que se construye el sentido del espacio en los albores de la modernidad. La pregunta por el lugar de la mirada nos plantea las preguntas en los albores de la modernidad, la pregunta por el lugar de la mirada y el sujeto que mira en la proyección de una cartografía que define la imagen del mundo. Esta tensión entre mundo soñado y mundo dislocado introduce al menos una fricción en el sentido del lugar, una geopolítica donde las formas de territorializar inscriben dos dispositivos de la mirada que al menos problematizan la univocidad del sentido del espacio homogéneo a cambio de la mirada como sitio en el mapa, sitio que trastoca el lugar de correspondencia entre el Oriente y el Occidente, al menos en lo que nuestra representación cultural atañe. Pero más allá de este trastocamiento, importa destacar las relaciones entre espacio, sueño y sospecha de verdad de la representación cartográfica en la configuración imaginaria del sistema Tierra-Esfera-Globo. La oposición imaginaria entre dos posibles representaciones del planeta como totalidad obturan una relación compleja entre mundo soñado en el mapa de Toscanelli y mundo explorado en el mapa chino. La condición hipotética de ambos produce una zona de conflicto en la representación del mundo, la de la mirada y el sujeto dislocado de la mirada a cambio de las subjetividades que miran. La condición hipotética en este cruce e intercambio del sitio de la mirada y lo mirado, considerado desde una perspectiva epistemológica, supone también un trastocamiento del significado y el valor de verdad de la representación del globo. Si bien es cierto que en la forma esférica del planeta la derecha y la izquierda es algo relativo y hasta irrelevante, la significación que tiene oponer estos dos mapas, uno en su condición onírica y el otro en su condición problemática de verdad, nos obliga a considerar la posición política del sujeto de la enunciación y el modo en que esto inscribe en el sueño como imaginación geopolítica y la pretensión de verdad como posición y situación. Relación de la memoria con el afecto en el caso de la primera y la del deseo y el presente en el caso de la segunda. El soplo o aliento como gesto poético y político en el caso de la obra del colombiano es el dispositivo, y aquí es fundamental que dicho dispositivo sea aquí es fundamental sea el cuerpo, que dicho dispositivo sea el cuerpo, a partir del cual el documento como traza y halo devienen en presencia y evanescencia gracias al aliento de quien sopla sobre el espejo, un doble juego donde el reflejo del sujeto es interrumpido por la aparición de un espectro que sin embargo es convocado por el soplo del sujeto. La respiración pasa a ser el lugar donde el pasado y el presente desmontan las producciones de olvido que los totalitarismos y los imperios del siglo XX han querido inducir y siguen induciendo. El soplo hace al mismo tiempo del reflejo de sí y del aparecido un lugar de coincidencia afectiva, poético-política, de la memoria de lo otro en el mismo y del presente de lo mismo en el otro. Si esto sucede en la memoria, algo similar pasa con la relación entre deseo y presente en el videoinstalación documental de los artistas brasileño y suizo. Sueli Rolnik lo describe de la siguiente manera. En la habitación de un hotel barato, alquilada con esta finalidad, se realizó una serie de encuentros entre los artistas y los chaperos, o chichifos en su versión mexicana, y los chaperos, y les hacían preguntas acerca de sus vidas en España y también sobre sus países de origen. Estos chaperos, habría que aclarar, son inmigrantes ilegales. La escena que transcurría era siempre la misma. Los protagonistas eran un chapero y uno de los dos artistas en la cama, uno frente al otro. El chapero se ubicaba del lado de la cabecera y el artista del lado opuesto.
ambos vestidos con bata blanca, que es como se suele estar en las saunas en los que se dan las chapas, en los que las chapas tienen lugar. El chapero se cubría el rostro con una máscara de goma que reproducía el rostro de Díaz o de Ridgway, respectivamente, de aquel que en ese momento estaba en el documental. La escena era filmada siempre desde el mismo ángulo y multiplicada por el reflejo de los espejos puesto en lugares estratégicos. Hasta aquí la descripción de la pieza hecha por Rolnick. Ya no la memoria, sino la subversión política y social a la lógica de la representación y colonización del otro en el presente. La relación entre deseo y poder en esta acción se desmonta al extremo de poner en juego las relaciones entre la función del trabajo, la producción y el objeto en la explotación del cuerpo de los inmigrantes como proyección del mismo sobre el otro. Ahí donde la mercancía por excelencia, como ya lo dijera Benjamin, es la prostitución. ¿Por qué? Porque es el lugar prometido de la realización del deseo y la proyección fantasmagórica del sujeto sobre el cuerpo del otro, pero también la interrupción y subversión a las políticas de la exclusión, pues como lo observa una vez más Rolnick, a propósito de las máscaras usadas para mantener en primera instancia el anonimato social y político de los chulos ilegales, cito, la semejanza de los rostros en este video parece borrar la desemejanza que los separa, el cliente y el producto, en el mapa inmaterial que distribuye estos lugares fantasmagóricos. Todo lo cual, añade la psicoanalista, se fortalece con la intimidad de una conversación que jamás tendría lugar en este tipo de encuentros. Hasta aquí la cita. Así, la zona de conflicto que se deriva de la oposición entre la obra de Muñoz y la acción de Díaz y Ridgway, a diferencia de la oposición cartográfica como zona de conflicto imaginaria del espacio y la mirada, trae a cuenta la relación entre el afecto y el tiempo, ya sea por la zona de tensión entre el documento y el afecto que reconfigura la forma de la memoria a la manera de las Madeleine-proustianas, ya sea porque reinscribe la afectación del otro en el presente social y político del mundo global, desenmascarando al enmascarar la violencia colonizadora del deseo. Tenemos, pues, una zona de conflicto como condición del espacio y el tiempo, entre el sueño y la sospecha de los mapas, que pone en crisis la cartografía con que representamos el mundo, y entre la memoria como afecto y el presente, como desnudamiento de la fantasmagoría del otro, se abre el lugar de lo político, de los afectos, que nos conducen a repensar las geopolíticas de la representación y del discurso, no solo del otro, sino sobre todo del mismo. Sin duda en esta locación, la franja o el boquete que marca el mapa del Pentágono reinscribe la topografía del afecto y la sustracción más acá del tiempo, es decir, como acontecimiento. Entiendo como acontecimiento la irrupción o interrupción que no se explica ni por la causalidad de los eventos ni por el continuum de los procesos, antes bien, sino por su pura subtracción. Esto es, nada hay en la situación, de acuerdo a Badiou, que explique la interrupción del continuo. Aquí ya no tengo el tiempo para abundar sobre esto, tan solo puedo enunciar las implicaciones que esto podría tener como una estrategia de conocimiento, a partir de la cual generar el espacio del discurso y del saber, a partir de un dispositivo que tome en cuenta la condición del afecto como categoría de dislocación, recolocación, locación, y del acontecimiento como sustracción. Reconfigurar la geopolítica del discurso, según esto, supondría sobre todo pensar a partir de un modelo sustractivo que privilegia lo instituyente sobre lo instituido como una suerte de fuerza en tensión, de multiplicidades del singular, donde más que entender el afecto como aquello que pertenece al lugar o se explica por la pertenencia al continuum de la cultura y la historia, habría que pensarlo como un singular que moviliza y disloca los elementos de su sitio, agregando la condición de posibilidad de su presentación como agenciamiento, como despliegue de campos de fuerza que en cada momento y en su lugar irrumpe e interrumpe el sistema de representación para introducir un diferencial de las subjetividades y sus sitios. Ya no una diacronía discursiva como zona de tolerancia de la representación de multiplicidades de cuerpos, géneros, razas y culturas, sino una asincronía de duraciones afectivas y materiales donde la historia se reinscribe como memoria vital, la crítica y la teoría se reinscriben como flujo más allá de la autorrepresentación y abstracción del acontecimiento, donde la antropología se inunda de los cuerpos como subjetividades deseantes y sus gestos, donde la sociología y la política piensan la comunidad como enfrentamiento.
En fin, donde el dispositivo de discurso se configure a sí mismo como el espacio posible donde se nombre el trauma, el lugar obsceno del pacto global, el lugar secreto de Occidente, el otro como demanda histérica del mismo. Cuando el saber y el hacer se piensan en el contexto de la globalización bajo la lógica de la economía del conocimiento, como lo observa Carlos Montemayor, es decir, como la producción de sujetos transnacionales que generan las formas de representación y distribución de la multiculturalidad como zona de normalización y regulación del afecto, entonces no solo estamos haciendo de la filosofía, el arte y la poesía prestadores de servicio de lujo, valga el turismo cultural como una muestra de esto, sino además estamos debilitando su función crítica. Cuando más arriba de esta ponencia mencionaba la relación cuerpo, singularidad, locación, trabajo, conflicto, objeto, como condición necesaria de construcción de subjetividad, llegados a este punto, esto significa una reconfiguración del sentido del mundo como suelo intersticial, como un entre donde se genera el campo de intensidad de la afectación y se da lugar al acontecimiento, se da emplazamiento. Una última imagen de la frontera de Tijuana-San Diego, quizá la frontera más al norte del sur, quizá la frontera donde la zona de conflicto se muestra desnuda y al mismo tiempo desnuda la cartografía obscena de la geopolítica histérica del miedo y el otro. Contemporáneos, y lo hace porque tendríamos que tener presente que la frontera México y Estados Unidos es el borde donde más muertes acaecen en época de paz. Esa imagen, ¿no? Son un fraccionamiento en San Diego, un asentamiento en Tijuana, en la frontera, ¿no? Esta lógica entre el caos y la armonía, que no es exotismo, es conflicto, digamos, ¿no? Ni estoy reivindicando aquí ningún tipo de consideración exótica. En ese borde entre el orden y el caos, me gustaría traer a cuenta una cita de Nancy. Dice Nancy: enfrente de las monstruosidades de pensamiento, de ideología que se enfrentan a la razón de no menos monstruosas cuestiones de poder y de usufructo, hay una tarea que consiste en pensar lo impensable, lo inasignable, lo intratable de cuestar sin someterlo a ninguna hipóstasis. No es una tarea ni política ni económica, es algo más grave y gobierna a fin de cuentas tanto lo político como lo económico. No nos encontramos en una guerra de civilizaciones, nos encontramos en una desgarradura interna de la civilización única que civiliza y barbariza el mundo de un mismo movimiento, pues ya ha tocado la extremidad de su propia lógica. Ha devuelto el mundo enteramente a sí mismo, ha devuelto la comunidad humana enteramente a sí misma y a sus secretos sin Dios y sin valor de mercado. Con eso es con lo que hay que trabajar, con la comunidad enfrentada a sí misma, con nosotros enfrentados con nosotros, con el con que se enfrenta al con, un enfrentamiento que sin duda pertenece esencialmente a la comunidad. Se trata a la vez de una confrontación y de una oposición, de un adelantarse a sí mismo para desafiarse y ponerse a prueba, para dividirse en su ser con una separación que es también la condición de este ser. Hasta aquí la cita de Nancy. Más arriba inicié la segunda parte de este trabajo haciendo referencia a las hadas de los pasajes y al cuento de hadas. Según Benjamin, y lo parafraseo, el hechizo liberador que no dispone el cuento como juego mítico con la naturaleza, sino que murmura cierta complicidad con el hombre. En esta cita omité con intención la segunda parte de la idea de Benjamin, que reza así: el hombre maduro experimenta esta complicidad solo alguna que otra vez, en la felicidad, pero al niño se le aparece por vez primera en el cuento de hadas y le hace feliz. Como también lo hace feliz desarmar la maquinaria de la caja de muñeco para descubrir no la razón mecánica que lo mueve, sino una especie de afecto instituyente donde se inscribe algo más que la fantasmagoría de ese autómata. Quizá sea en la poética de las hadas donde habría que buscar la locación y la asincronía de la brecha y la franja. Más allá del terror y el miedo, más acá del fantasma del otro, en lo indesignible del cuerpo, del singular, del sitio, del trabajo, del conflicto y el objeto. Ahí probablemente no solo encontremos a los sujetos y sus afectos, sino también algo que está más acá del globo, el mundo. En este territorio de lo indiscernible, nos plantea la urgencia de cuestionar el estatuto enigmático del sistema de enunciación de la modernidad y de deconstruir el estatus de la mirada de Occidente. Eso nos abre el camino para pensar la poética estética del emplazamiento. Pero eso lo dejo para otra ocasión. Muchas gracias.